¿Qué es una ecuación de estado? Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona para un sistema en equilibrio térmico las variables en estado que la describen. En termodinámica se dice que un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico si es capaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado, cuando está sometido a unas determinadas condiciones de contorno. La primera ecuación que veremos será la ecuación de Van der Waals. Se trata de una ecuación cúbica de estado desarrollada en 1873 por el científico Van der Waals. Fue propuesta para corregir las dos peores suposiciones de la ley de los gases ideales: el tamaño molecular infinitesimal y la ausencia de las fuerzas intermoleculares. Continuamos con la ecuación de Redlich-Hunk. Otra ecuación cúbica de estado propuesta en 1949 como una mejora de la ecuación de Van der Waals, incluyendo un factor independiente de la temperatura. Actualmente cuenta con mucho interés por su uso debido a su simpleza. La ecuación que veremos será la ecuación de Schwab. Es una corrección de la ecuación de Redlich-Hunk realizada en 1973, donde se sustituyó la raíz cuadrada de la temperatura del segundo término por un valor que se expresa en función de la temperatura y el factor acéntrico. Nos presentan un problema, en este caso de la ecuación de Van der Waals. En este problema nos piden lo siguiente: determinar la temperatura a la cual encuentra el propano en un tanque con un volumen específico de 0.1452 metros cúbicos sobre kilomol, cuando se tiene una presión de 200 bar y 425 Kelvin, usando la ecuación de Van der Waals y considerando los siguientes valores de las constantes. En este caso, en esta ecuación tenemos dos constantes, que es el coeficiente A y el coeficiente B. También necesitamos la presión en bar, el volumen en metros cúbicos sobre kilomol, la constante de los gases, que en este caso es 0.08314, bar metro cúbico sobre kilomol Kelvin. La ecuación de la temperatura es la siguiente: presión más el coeficiente de A sobre el volumen al cuadrado por el volumen menos el coeficiente de B, y todo eso sobre la constante de los gases. El resultado de esta ecuación es 425 Kelvin. A continuación, la ecuación de Redlich-Hunk. En este caso nos pide determinar el valor de la presión del propano que se encuentra a 425 Kelvin con un volumen de 0.1224 metros cúbicos sobre kilomol. Consideraremos los siguientes valores. El valor de A, el coeficiente de A es 182.960221 y el coeficiente B es 0.062711. La constante de los gases, que es 0.08314. En este caso, nuestra ecuación despejada se muestra de la siguiente manera: presión es igual a la constante por la temperatura sobre el volumen menos el coeficiente de B, menos el coeficiente de A sobre la temperatura elevada a la 0.5 por el volumen, y esto por el volumen más el coeficiente de B. Como resultado, obtuvimos que nuestra presión es de 200.2815 bar. Ecuación de Schwab. En la ecuación de Schwab nos piden determinar el volumen molar del propano que se encuentra a 200 bar y 425 Kelvin. Consideraremos los siguientes valores para su resolución. El coeficiente de A, que es 9.513612, y el coeficiente de B, que es 0.062711. La constante de los gases, que es 0.08314, y en este caso un nuevo valor que es conocida como la temperatura crítica. Esta temperatura crítica también nos la puede dar el usuario o nos la puede dar por medio de las tablas, que en este caso es 369.83 Kelvin. Para calcular el volumen utilizaremos la ecuación de presión por volumen al cubo
menos la constante por la temperatura por el volumen al cuadrado, menos la presión por el coeficiente de B al cuadrado, menos alfa, más la constante por la temperatura por el coeficiente de B, y todo eso por el volumen menos el coeficiente de A por el coeficiente de B por alfa. Obtendremos como resultado que el volumen es de 0.1256 metros cúbicos sobre kilomol. A continuación se presentará el programa que te ayudará a calcular 3 ecuaciones de estado. Las 3 ecuaciones de estado que te permite calcular serán la de Van der Waals, la de Redfield-Cohn y la de Schwab. Aquí se aplicaron un f'F, un ciclo while que te ayudará a correr bien el programa, y en caso de que no seleccione una opción te volverá a preguntar si desea correr el programa. Se llevaron a cabo OPs, o mejor conocido como botoneras, que son para elegir cierto tipo de camino que desea seguir. Y lo más importante, para unos despejes de ecuaciones, es el código SIMS con 2 variables, V y T. En este caso es volumen y temperatura. Esto más que nada nos ayuda a resolver ecuaciones cuadránticas, aquellas que simplemente podemos meter en una calculadora, que mejor son conocidas como x al cuadrado, x elevado a la 1 y más c. El primer problema planteado era de Van der Waals, así que se corre el programa, aparece que está leyendo el programa, te sale el título a partir del f'F, y de ahí te va a salir la botonera preguntándote ¿qué tipo de ecuación vas a desear? Nosotros dijimos que Van der Waals, seleccionamos. Te va a decir qué desea calcular. El problema decía que tenemos que calcular la temperatura. Calculamos la temperatura. ¿Cuál es el nombre del elemento? El nombre del elemento era propano. Propano. ¿Cómo va a ingresar el volumen? Con volumen específico. El volumen específico era 0.1452. Dame la presión en bares. Eran 200. Cuentas con los coeficientes A y B. Esto P te pregunta si cuentas con los coeficientes. Es ahí donde entra la tabla de Excel. Dependiendo de cómo sea tu problema, si tú tienes una tabla de Excel, pues bien fácil puedes poner no. En este caso sí contamos con los coeficientes A y B. Vamos a ponerlos a prueba. El coeficiente A nos dice que era 9.38, 90, 92. B era 0.090477. Da Enter y automáticamente nos da la temperatura encontrada del elemento propano, es 424.7738 grados. El problema nos dice que es 425, pero a redondearse nos da ese valor. Por último te pregunta, ¿desea volver a usar el programa? En nuestro caso sería no. Programa terminado. Ahí tenemos nuestro primer problema. A continuación, ahora llevaremos el segundo problema, pero esta vez haremos una lectura de archivos. Volvemos a ejecutar nuestro programa, ecuaciones de estado, Redfield-Cohn. En este caso nos pide la presión y nos pregunta cuál es el nombre del compuesto químico, propano. ¿Cómo va a ingresar el volumen? En volumen específico. En este caso sería 0.1224. La temperatura ingresada será en grados Kelvin. ¿Sí? Sería en 425. Cuentas con los coeficientes A y B. En este caso voy a decir que no cuento con ellos. Sin embargo, con ayuda de mis tablas,
puedo sacar esos datos de ahí. Aquí me pide el nombre del archivo Excel. Aquí te dice cómo guardaste tu archivo Excel. Como podrán ver, aquí lo tengo registrado y lo tengo como tablas. Entonces voy a poner ese mismo nombre. Tablas. Páginas a leer. Página número 2. Se le pone el número 2. Número de fila en el cual se encuentra el compuesto. En nuestro caso, nosotros estamos buscando el propano. Ese estaba en la fila 5. Damos Enter. Está haciendo la lectura de archivos. Aquí ya leyó los archivos, ya leyó los valores y nos da que la presión encontrada del elemento propano es de 200.2813 bar. Eso redondeando se da a 200. Esto equivale a 197.622 atmósferas y a pascales en caso de que te lo lleguen a pedir. Nuevamente el programa te dice, ¿desea volver a usar el programa? Le damos que no. Programa terminado. Adiós.